¿Y usted, después de más de 30, casi 40 años, cómo se siente? ¿Cómo ha vivido todo esto? ¿Qué piensa? Hombre, me ha emocionado muchas cosas de ver, porque claro, toda la vida que uno ha pasado, que bueno, yo pasé en Argelia 25 años, y claro, es una parte de la historia. Además me ha emocionado sobre todo cuando vi al Che Guevara, yo lo conocí, lo traté bastante bien todo el tiempo que estuve allí, y que ha muerto, precisamente ahora es el 43 aniversario que lo asesinaron. Después estaba Boumediene, que también lo conocía bastante bien, estaba Ben Bella también, todos los personajes que, bueno, han muerto ya, pero bueno, yo los he visto pasar, pero todos ellos son parte de la historia que ha estado saliendo ahí, o sea que en realidad, pues, bueno, me ha emocionado bastante. Emocionado. Este es un especial envite que vamos a ofrecer de inmediato, después de haber visto el documental de Eduardo Cubillo, La historia de un crimen de Estado. Hemos visto el documental de Eduardo Cubillo, Historia de un crimen de Estado. Hemos asistido al estreno de esta película, que dará sin duda mucho que hablar. Contiene mucha historia vivida en este archipiélago hace eso, 30, 40 años. El protagonista es Antonio Cubillo Ferreira, que nos acompaña esta noche en este especial envite. Tiene 82 años, vivió lo que han visto ustedes en este documental, un atentado, un crimen de Estado. En el programa contaremos con varios invitados que enseguida les presentaremos. Vamos a recordar el momento en el que el autor de las puñaladas que estuvieron a punto de costarle la vida a Antonio Cubillo, Juan Antonio Alfonso, lo revelaba en estos términos. El atentado, me acuerdo yo, era en el día 5 de abril del 78. Yo llegué a la casa de Cubillo. Era un poco de noche, rompí las bombillas para que no me vieran y yo ya esperé un poco fuera. Cuando vi el coche de Cubillo, entré, le esperé, estaba yo en la escalera, esperé yo a que llegase él al ascensor, y cuando llegó al ascensor me levanté, fui hacia él y le metí el cuchillo en el estómago y el otro en toda la espalda. Y yo cuando me fui contaba que ya estaba muerto. Cogí mi pañuelo, me limpié la sangre de las manos, las zapatillas se habían manchado. Fui andando, tiré el cuchillo por ahí y ya cogí el autobús tranquilamente. ¿Usted lo perdonó? ¿Lo ha perdonado? Yo nunca he tenido nada contra él porque fue un instrumento. Yo, en realidad, el responsable era el gobierno colonialista español en aquel momento, sobre todo después el ministro Martín Villa. Pero a él le dije... A él me dijeron, el jefe de la policía me dijo en el 5 de noviembre, el 4 de noviembre, me dice, mira, el 5 de noviembre lo van a fusilar ya, pues está condenado a muerte por un consejo de guerra. A él lo van a fusilar y yo por principio estoy contra la pena de muerte y le dije, mira, no vale la pena y además ese hombre es interesante para que hable y cuente muchas cosas que no ha dicho. Como hemos visto incluso en la película. Sí. Lorenzo Olarte, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ha sido presidente del gobierno canario, asesor de Adolfo Suárez en los tiempos que todos recordamos de la transición, cuando llega la democracia a España. ¿Cómo vivió usted y fundador del CSN, que es uno de mis orgullos, que es lo que sigo siendo. Lo otro lo fui. ¿Cómo vivió usted, les pido en una primera intervención, aquellos episodios, acontecimientos que hemos visto en esta película? Usted personalmente, ¿cómo los recuerda? Bueno, yo tengo la certidumbre, y que me perdone Antonio, de que Antonio quiso asesinarme. ¿No? Sí, tengo la certidumbre por muchas cosas, por pruebas que tuve con esa, etcétera, etcétera. Y exactamente igual que él ha dicho a quien le infirió pues aquellas puñaladas, yo digo que no pudo inferírmelas, que yo no tengo el menor rencor, sino al contrario, un gran afecto, porque ya digo ahí que creo que es un hombre serio y bueno. Aquello fue un crimen de Estado, sin duda. Yo he visto hasta la sentencia. Pero ¿quién fue el Estado sujeto activo del crimen? Yo no creo que fuese Martín Villa. Yo creo que fue Estados Unidos a través de la CIA. Hace unos días estuve comiendo con Otero Novas, mi compadre, que sale también precisamente en el reportaje, y hemos coincidido hablando de muchas cosas de lo que hablamos con Suárez, de la carta que recibió Suárez de Estados Unidos y cómo Estados Unidos amenazaba con ayudar a Cubillo y a la independencia de Canarias si no entrábamos en la OTAN.
Y posteriormente se produjo una serie de cosas que harían interminable. Solo una cosa para Cubillo. ¿Usted intentó matar a Olarte? Que no, pero eso son cosas de Conesa. Mira, Conesa inventó una vez que iban a matar al rey y se libraron 5 millones de pesetas diciendo que el León para allá iba en las Islas Baleares, una visita que hacía el rey allí, que nosotros habíamos preparado un atentado contra el rey. Mentira, lo que pasa es que se quedaron con los 5 millones de pesetas con eso. Y entonces lo que pasa, a mi querido colega le dijeron que nosotros le íbamos a matarlo seguro, y él se lo creyó. Bueno, pues esa es la versión. Mentira, en todo caso, como ha dicho Lorenzo Olarte, es un tema que daría para mucho. Además, el nena no era el enemigo, el enemigo estaba en otro sitio. Domingo Gari, historiador, autor de un libro sobre Antonio Cubillo Ferreira. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Usted participa en la película. ¿Usted con qué se queda de toda la historia que se relata en ese documental? Lo que usted destacaría. Bueno, a mí me interesa fundamentalmente todo lo que es el contexto histórico del proceso del cual Cubillo forma parte, que es un proceso, no cabe duda, interesante, inserto en una dinámica más amplia, que es la explosión del sindicalismo de corte nacionalista o el nacionalismo de izquierda de la época de la transición, que realmente tuvo un papel bastante importante en la segunda parte de los años 70. No podemos olvidar que, por ejemplo, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria estuvo gobernada por la Unión del Pueblo Canario, que era una formación nacionalista. Señor Bermejo, por el alcalde. Gracias, Domingo Gari, por estar con nosotros esta noche. Juan Manuel García Ramos, catedrático de Filología, la Universidad de La Laguna, presidente del PNC, Partido Nacionalista Canario. Muy buenas noches. Buenas noches. Usted ha visto el documental, la película, vivió también aquellos momentos. ¿Qué es lo que usted recuerda especialmente? ¿Qué subrayaría? Hombre, yo recuerdo que esa emisora llegaba muy bien, se divulgó un mensaje que creó identidad. La voz de Canarias Libre. Creó identidad. Pero desde luego, visto el documental, lo que me quedo es con la chapucería de los servicios secretos españoles, que espero que hoy sean un poco mejores, ¿no? Yo no he visto un anti-James Bond más claro que el José Luis Espinosa Pardo y bueno, que también cuando se habla de política internacional, en el caso de Otero Novas, pues parece que están hablando no sé, de un juego muy infantil, ¿no? Es decir, yo creo que si esa era la España que estaba gobernando, hemos salido de ella de milagro, ¿no? Y bueno, quizás lo que más me impresiona es ese diálogo que la víctima mantiene con el verdugo. Yo creo que es la gran aportación de este documental, que no sabía yo que Eduardo Cubillo estaba en estas labores, pero desde luego es para felicitarlo, porque quizá esos son los momentos que a mí más me han afectado, ¿no? Sí, me han emocionado, ¿no? Porque es decir, yo no creo que se haya dado eso muchas veces en un documental, ¿no? Muchas gracias también, Juan Manuel García Ramos. Leopoldo Fernández ha sido redactor jefe de Europa Press, director de Diario de Aviso durante más de 30 años, 31 años, si no me equivoco, Leopoldo. 31. Es un veterano y periodista muy bien documentado, informado sobre acontecimientos. Esto usted los vivió también. ¿Qué es lo que más destacaría después de ver la película? Bueno, yo creo que la película es bastante buen resumen. Quizás le falte un final. A mí me hubiera gustado que Antonio Cubillo pidiera perdón por algunas cosas. Al menos por algunas cosas. En lo demás, su lucha pues me parece admirable. En aquellos tiempos utilizó todos los medios que tenían, esencialmente eran radiofónicos. Él era, o es, además de un personaje histórico, un actor de primera fila de un tiempo de España o de un tiempo de Canarias, nos guste o no nos guste. Yo creo que en algunos casos para mal, en otros para bien, porque despertó un sentimiento nacionalista, quizá un tanto exacerbado, que yo creo que con el tiempo pues, se ha ido moderando, incardinando en una sociedad, tampoco en la medida en que los propios nacionalistas se creen, porque el nacionalismo en Canarias hoy representa un tercio, si llega, de los sentimientos expresados en las urnas. Cuidado, eso no quiere decir que la gente no se sienta canaria. Yo he nacido en la península y me siento canario, por lo menos tan canario como Antonio Cubillo, no sé si más, pero por lo menos tanto como él, aunque lo haya defendido de otra manera. En cualquier caso, estoy en parte de acuerdo con mi amigo García Ramos, porque es verdad que los espías parecen espías de madera, por emplear una expresión que se utilizó, pero es que era tal la complejidad, y esto sí lo puedo decir porque por informaciones que viví como periodista, era tal la complejidad del asunto Cubillo, tales las implicaciones de distintos países y de distintos servicios secretos, y estoy de acuerdo con el señor Olarte, especialmente la CIA, Antonio, especialmente la CIA, a lo mejor usted nos puede decir algo sobre el particular, que se confundieron muchos intereses y había mucha gente muy interesada
en que don Antonio Cubillo desapareciera del mapa. Esa es la realidad. No sé si la del mapa de los vivos, desde luego del mapa político sin duda, y de los vivos, pues por las circunstancias que hemos vivido, parece que también. Sí. Usted, le pregunté antes si usted había perdonado al que intentó asesinarle. ¿Y usted ha pensado pedir perdón por alguna de las cosas? No, yo no tengo que pedir perdón porque había que hacer toda una serie de propaganda para sacar a Canarias a la cosa internacional, y entonces me acuerdo que yo había hablado con el Che dice, no se te ocurra nunca hacer lucha armada, lucha armada, ¿por qué no? Porque no hay condiciones, dice, porque las islas son muy pequeñas, tú no tienes condiciones, lo único que puedes hacer es como hicieron los vietnamitas cuando empezamos la propaganda armada, sacar primero para despertar al pueblo que está dormido, 6 siglos de dormido, y después a base de bombas que habría que poner, pusimos en Madrid, pusimos en todas partes, y no tengo que pedir perdón para nada por eso, porque además estoy convencido de que el pueblo canario se despertó en cuanto a lo que ha dicho el amigo, de que 1/3 de la población canaria quizás estaría. Es que la población canaria aquí siempre habla Paulino Rivero y todos los demás de 2.300.000 canarios. No es verdad, en Canarias no hay sino 1 millón de canarios. Aquí, en Tenerife, 1,5 millones fuera. Porque la nacionalidad se aplica en derecho internacional por 3 cosas: el jus sanguinis, jus soli y el jus residencia. Entonces nosotros aplicamos el jus sanguinis, o sea, aquellos descendientes de padres, abuelos, bisabuelos canarios. El jus soli, todos los nacidos aquí son canarios, pero el jus residencia no. Y entonces hay aquí, mi mujer también lleva residiendo mucho tiempo aquí y nunca podrá ser canaria porque ella es francesa y no puede ser canaria. El señor compañero que ha dicho esto tampoco, porque es español. Hay 500.000 españoles con DNI nacidos en España. Estos señores no van a renunciar a su nacionalidad porque son españoles, creo que es un orgullo para ellos, pero no son canarios. Y este es un tema entonces, que posiblemente aquí solamente nosotros luego somos 1 millón de canarios. porque quedará la terminología. ¿Cuál es su carnet de identidad? Bueno, ¿y cuál es el que tenía los argelinos? ¿Cuál es su carnet de identidad? Español, no que ver. Ruso, checo. Yo tengo un pasaporte chino, es otra cosa que bueno, conservo. yo le pregunto su carnet de identidad. Sí, un pasaporte chino. Que me lo entregaron allí. Y además lo tengo. No, pero yo tengo. Aunque sea por imperativo legal, su pasaporte es español, pero eso no y su carnet es español. Pero los argelinos. Y yo soy un ciudadano español porque según las leyes vigentes, el Estatuto de Autonomía dice que son españoles o son canarios todos los que trabajan, viven, y yo añado más, y sienten Canarias. Pero yo soy canario, aunque a usted no le guste. Mira por dónde, teniendo un pasaporte chino, lo voy a afiliar para la fundación que usted que tanto va a China puede aprovechar. Oye, que tuve 20 pasaportes. Los tiempos no están para presumir de llevarse bien con los chinos. En el momento actual no. No, pero yo tuve 20 pasaportes. No hemos cogido nada de los... Por la famosa mafia china. Mire, los argelinos, los cameruneses, cuando aquello era una colonia de Francia, tenían un pasaporte francés, pero tenían que ir a la escuela y tenían que escribir, como lo decían ellos, nos ancestres le Gaulois. Tenían que escribirlo porque si no, no suspendían en historia. Enseguida voy a entrar en una cosa, pero quiero aprovechar que el tema está y usted lo ha sacado para precisarle. Muchísima gente, espectadores incluso esta noche, se sienten saheridos cuando usted los llama godos. ¿De alguna manera eso tiene alguna justificación o usted se pasó cuando empezó a llamar godos? El término godo viene a Canarias de cuando la lucha de la independencia de Argentina. El general San Martín llamaba a los españoles godos. Y entonces ese término después vino de Argentina y llegó aquí. Aquí no se decía eso, sino además San Martín decía, todos los que quieran entrar a luchar conmigo, él ponía 100 lanzas con 100 calabazas, dice, pasen ustedes a caballo con la espada y cuando le corten las 100 calabazas como 100 cabezas de godo, entonces entrarán en los batallones nuestros. Sé que es un tema que debataría para mucho. Vamos a empezar. La película tiene muchos cortes, queremos aprovechar para irlos de alguna manera extrayendo la presencia y la figura de Antonio Cubillo en el mundo, cuando se exilia. Vamos a empezar por ahí, si les parece, para ir recordando fragmentos de la película que hemos visto. Si vous voulez, une espèce internationale. Avant, Moscou était le centre de tous les mouvements révolutionnaires à l'époque. Maintenant, c'est devenu... Enfin, vous savez, il y a un déplacement du centre de gravité. Oui, des centres de gravité révolutionnaires vers le tiers-monde. C'est-à-dire qu'Alger est devenu à peu près cette espèce de... il va jouer le rôle qu'il jouait Moscou à l'époque de l'international, ou de la Comintern, si vous voulez. Une espèce
des centres de tous les mouvements de libération. Lo escuchábamos en francés, en Es que Argelia. ahí hay un error, porque cuando en Las Palmas habíamos hecho también el movimiento Canarias Libre, que lo estaba dirigiendo Sagaceta y todos los Y el compañeros. Látigo Negro, El Carlos Látigo Suárez, el Negro abogado. también. Entonces, ellos querían saber cuál era la posición del Partido Comunista, porque yo estaba de corresponsal de la Pirenaica, aquí había conseguido el que todo lo que salía de Canarias lo llevara yo. Entonces, es cuando fuimos y me dijeron, pues vamos, aprovecha que yo tenía que ir a Madrid para un recurso sobre el asunto de los panaderos que tenía que recurrirlo en Madrid, en el Supremo. Entonces me acerqué a París y entonces allí hablé con Carrillo, Santiago, bueno, todo el comité central que estaba allí, menos Lister y la Pasionaria que estaban en Moscú. Y entonces Carrillo me dijo, todo eso está muy bien, todo lo que se está llevando allí, la labor que se está haciendo, que de ahí donde después salió Comisiones Obreras, de lo que estábamos nosotros formando aquí, pero lo de la independencia, eso es una desviación pequeño burguesa. ¿Y cómo que una desviación? Le digo. Además yo le dije, pero oiga, nosotros estamos en África, esto es una colonia africana, y además, mira, las colonias no van a salir y tal es así, le dije yo. Pero Argelia, que está ya terminado, estamos en el 61, y Carrillo me dijo, eso no lo lograrán nunca, eso son cosas de moros. Eso lo dijo exactamente Lorenzo. Carrillo. Bueno, en el reportaje, cuando yo hablo del fenómeno Cubillo, que por cierto, para perdonar no hay que pedir perdón, tú no me has pedido perdón y yo te perdono. Pero seguimos adelante. ¿A ti se te ha metido en la cabeza eso? Seguimos adelante. Y yo hablo algo así de que de un fenómeno como el de Cubillo se puede incluso sacar tajada, me parece que es el término que empleo. Y me voy a explicar. Adolfo Suárez, en más de una ocasión, cuando algún ministro de él se oponía a que incluso diera cumplimiento su compromiso cuando estuvo en Canarias, tuvimos nosotros dos enemigos fundamentales, Fernando Abril y Abril Martorell. y Ordóñez, sí, y Ordóñez, Francisco Fernández. que siempre decían, bueno, aunque lo haya dicho el presidente, pues ¿por qué lo dijo el presidente? Otero le decía, pues tiene que cumplirlo, y ellos no querían. Bueno, pues la manera que tenía Adolfo para intimidar a los ministros cuando se oponían a Canarias y sacar tajada para Canarias era hablarles del caso Cubillo. Y entonces, y es que tenemos el problema de Cubillo, tenemos que actuar allí y tal, y gracias a que mencionaba Cubillo, sacamos muchas tajadas en muchas cosas. Esto es la primera vez que lo digo, pero han pasado tantos años ya se puede que decir. tampoco es un secreto de Estado. Oh, bueno. Claro. Antes no lo decía yo por prudencia de Estado, pero esto no es un secreto de Estado y hoy sí que lo digo. Hombre. Tenemos muchas cosas gracias al temor que inspiraba el fenómeno Cubillo y que Suárez inteligentemente usaba cuando algunos ministros se le reviraban. Juan Manuel García Ramos. No, entonces habría que activar otra vez a Antonio Cubillo, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Pero, ponerlo en primera fila tenía otra que vez. O decir, sea, que- Antonio Cubillo, no, el fenómeno Cubillo, sin que yo no fuera el fenómeno de Tagarana, por lo ponían una cosa así. No, hombre, el fenómeno social. Acaba de demostrar Antonio una de sus grandes virtudes, que es la gran imaginación. Sí. Yo creo que es un hombre, yo lo conozco en otras facetas y es un hombre con gran imaginación. Y lo que también se dice en el documental... Soy lagunero, no te olvides. Lo que dice también en el documental es que supo inteligentemente proyectar internacionalmente sus reivindicaciones, ¿no? Ahora, yo creo que con un error, que es la estrategia africana. La estrategia africana y que además dejarse apadrinar por dos golpistas como Gaddafi y Boumediene. Eran dos golpistas. Y yo creo que ahí es donde está el error de estrategia en cuanto al apoyo, porque en un momento determinado, al final he visto también el reportaje, allá está una traición de Boumediene, ¿no? Si yo no... Por intereses económicos, además. ¿Cómo una Por traición? intereses Digo yo, te lo pregunto. Pero no sé la traición de de que... Charlie Benjedid más que de Boumediene. Bueno, ya te deja Argelia un poco solo. No, bueno, un momento. Es la etapa de Charlie Benjedid, que es el que sustituye a Boumediene. El presidente Boumediene... Acaba de fallecer, por cierto. Hace Sí, poco, acaba de Charlie fallecer. Benjedid. semana pasada. El presidente Boumediene siempre nos apoyó hasta el final. Entonces, tal es así que cuando el atentado, me acuerdo que habían llegado allí 70 guaguas que habían enviado una empresa de Galicia o de Asturias, guaguas españolas, y Boumediene al día siguiente
dijo, quemen todas esas guaguas en un accidente, dice, péguenle fuego a todas las guaguas, porque estaba indignado, él estaba porque yo estaba invitado en Argelia y no se podía permitir que se hiciera un atentado allí, ¿comprende? Pero Chadli, que acaba de morir, porque fue una de las cosas por lo que yo vine aquí en agosto del 85. Entonces, exactamente el principio de agosto hubo una reunión en Madrid donde Madrid, los españoles tenían que pagar a Argelia una diferencia que era unos 500 millones de dólares por unos acuerdos que se habían hecho entre el gas y el petróleo y que España le debía ese dinero. Entonces estaba Chadli Benjedid y Kasdi Berbaj, que era el jefe, el coronel, jefe de los servicios secretos, muy amigo mío, por cierto, y después varios ministros, estaban en Madrid. Y entonces, al final del acuerdo se habían dicho, bueno, Felipe González sacó un cheque de 500 millones de dólares y le dije, tenga usted los 500 millones. Y cuando Chadli iba a coger los 500 millones, él dijo, no se lo entrego si antes no libera a los españoles. Que es la historia de los dos detenidos, que además lo recordamos con una foto que usted vivió. Eso es muy importante, importante, porque entonces en ese momento... ¿Viajó Felipe González luego a Argelia? ¿Posteriormente a eso? Sí, él estuvo varias veces, él estuvo un montón de veces allí. Entonces, Chadli le preguntó a Kasdi Berbaj, ¿cuántos españoles hay allí? Dice, unos 40 o 45, por eso son de borracheras y están en los puertos. Y dice Felipe González, no, los que yo quiero que liberen son los dos que le hicieron el atentado a Cubillo. Entonces, el ministro de Justicia, que también estaba allí, y los otros ministros le dijeron, no pueden ser liberados porque han sido condenados por un tribunal de guerra, por un consejo de guerra. Uno a 30 años. Perpetuo, yo casi perpetuo. Sí, bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces Chadli dijo, deme los 500 millones, que eso yo me los arreglo por mi cuenta para liberarlos después. Ya se arregló. Hay otra historia en este documental que recordarán ustedes, que era la importancia geoestratégica de Canarias. La Unión Soviética no solamente quiso tener la salida al Mediterráneo, sino que también la Unión Soviética quería tener una salida al Atlántico. Obviamente los Estados Unidos, que dirigen el bloque contrario, no les emociona que la Unión Soviética tenga salida ni al Mediterráneo, ni mucho menos al Atlántico. La Unión Soviética en esos años cuenta en el Mediterráneo occidental con un, llamémosle, peón, un estado de apoyo que es Argelia. Entonces, esta digamos que es una consideración geoestratégica que nos obliga a comprender la importancia de las Islas Canarias en ese momento para las grandes potencias. Domingo Gari, ¿sigue teniendo importancia geoestratégica Canarias, como dice el exministro Otero Novas? Sí, lo que pasa que en otro contexto distinto, la geopolítica de los años 70 está muy influenciada por la Guerra Fría y hoy el contexto de la geopolítica nos coloca nuevamente en el ojo del huracán, digamos, pero por razones de las apetencias de control de países y de recursos en el oeste de África que las potencias occidentales están queriendo manejar, ¿no? Hemos visto nuevamente cómo el Puerto de la Luz se ha colocado como plataforma de lanzadera de la OTAN para, dicen, pacificar el Sahel y tal, pero bueno, ahí hay un claro interés de control de toda la zona esta africana y por supuesto que nuestro factor geopolítico es, yo creo, sin que a lo mejor nosotros nos hayamos dado cuenta del asunto, es el principal factor identitario canario. Así como en otros territorios el factor es la lengua, la historia y tal, para nosotros la geopolítica, de la que yo creo que se han dado cuenta fuera las potencias que juegan y nosotros no hemos asumido todavía esa importancia, ¿no? Leopoldo. Sí, yo coincido con Domingo. Creo que es más que el conflicto del Sáhara, por ejemplo, es un conflicto de intereses de Occidente en una doble dirección. Por una parte, preservar, digamos, la garantía de Marruecos como país moderadamente islamista y aliado incondicional de Occidente,
y luego reservar para Marruecos los recursos naturales que tiene el Sáhara, que son muchos, en fosfatos, en minerales estratégicos y en hierro, incluso manganeso, y por otra parte contener los movimientos a los que aludía Gary en el sur del Sahel o a partir del Sahel, que son del islamismo radical, de Al-Qaeda. Y bueno, no es solo lo que dice él, es que además hoy Estados Unidos está armando y entrenando a prácticamente las 2/3 partes de los ejércitos, por lo menos de África Occidental. Y hay una organización que ha creado con ellos donde les garantiza su seguridad a la vista de cómo está esta situación. De modo que se siguen moviendo intereses estratégicos y nosotros seguimos siendo el mismo portaaviones que está ahí. Por lo tanto, no sé si somos sujeto de intereses, pero desde luego de muchos intereses que nos conciernen porque afectan también a nuestra libertad, sin duda ninguna. De la relevancia histórica, digamos, que jugó quien nos acompaña, Antonio Cubillo, en aquellos años, pues dan buena fe estas palabras. Nosotros quizás tendríamos una retaguardia que era muy superior a todo lo que en ese aspecto de retaguardia podía tener Antonio, pero nadie nos conocía en comparación con el conocimiento que el mundo diplomático general, africano en particular y general en las Naciones Unidas, pues tenía Antonio. Tenía puertas abiertas, puertas y ventanas abiertas que nosotros no teníamos de ninguna de las maneras. El que se mete en ello no puede andar con chorradicas. Oye, yo tengo que ir a buscarle a mi mujer y llevarle a médico. Vete a la puta mierda, joder. O ir a recoger al chaval a la escuela porque en ese momento sale. Tiene que estar siempre preparado. Toujours prêt. Siempre he tenido yo personalmente la cuestión de que en la liberación de nuestro país estaba por encima de todo. Este es Julen Madariaga, fundador de ETA. Abogado. Abogado. ¿Usted tuvo buenas relaciones con ETA? Sí, bueno, precisamente él vino Julen vino por allí con otros amigos vascos que querían a ver si yo les presentaba a los argelinos. Precisamente el primer coche que traía él me lo vendió a mí, que por cierto yo no agujero, que le había dado una ráfaga de la Guardia Civil una vez, y después él estuvo allí, entonces yo se lo presenté a los argelinos, y bueno, y había gente de la ETA, pero no en Argelia, porque después yo tenía relaciones con ellos, porque tengo relaciones contra toda la gente que lucha por la autodeterminación. ¿Pero usted se arrepiente de los contactos con ETA? No, ¿por qué? Al conservo, lo sigo conservando también con todos los compañeros. Hombre, claro, Madariaga vino aquí porque yo lo llamé, que precisamente tú lo entrevistaste también, y sigo un contacto con una serie de compañeros que han estado allí y que además yo creo que ellos tienen derecho, porque es un pueblo que tiene una lengua que es la única lengua, la lengua... El tiro en la nuca, el atentado, la bomba en el coche del que hablaba uno de los invitados. Bueno, eso ya... En la película que usted lo hizo, ¿lo hacía ETA? ¿Usted lo comparte? ¿O tiene no, yo no voy a entrar en las consideraciones de los tipos de lucha que tuvieron. Cada uno lucha a su manera, pero no quiero decir si estoy o no estoy de acuerdo. Y al principio, o sea, que yo estoy en contra de la pena... En contra de la pena de muerte, ya lo sé. Sí, eso pero ellos están luchando por su independencia y cada uno tiene sus métodos. Ahora yo no entro en eso, porque los argelinos también emplearon todos esos métodos, no solo argelinos, sino todos los que han luchado en África y alcanzaron la independencia al final. Pero hay una cosa que me dijo aquí el amigo Lorenzo, don Lorenzo, si quiere. No, don no. Bueno, mira, hay lo de la cosa de la CIA. Yo era muy amigo de Ben Barka. Ben Barka él hablaba un castellano perfecto y yo lo conocí varias veces porque venía a Argelia. Entonces vino él precisamente a hablar conmigo. Hombre, Cubillo, tal, empezamos a hablar. Entonces él me dijo que en el asunto del Sáhara podíamos organizar algo entre los canarios y nosotros podíamos incluso montar algo porque él estaba en contra de Hassan. Y después, cuando yo vine de Ghana, que había hablado con la gente de la OE, me dijo para hacer algún contacto entre los dos, pues Ben Barka
antes de que lo matara. Entonces, Benbarca, yo siempre me reunía en un bar en la Rue d'Isly, ¿me acuerdo? En un bar siempre en el mismo sitio, y porque él estaba en un apartamento que estaba cerca de allí. Pues entonces habíamos estado unos días antes habíamos estado sentados allí, y después él se fue para el Cairo, pero él iba para Cuba porque lo habían nombrado para ser el presidente de los no alineados en La Habana. Entonces, un día, hubo un atentado allí en Argel, y me llama el jefe de la policía, dice, oye, ven acá, mira lo que ha habido. ¿Qué pasa? Dice, en el sitio donde tú estabas sentado con Benbarca, siempre en ese bar, te voy a enseñar, hubo ayer un atentado y a un tipo le pasaron, la bala le pasó por aquí, ya está herido, pero te voy a enseñar la foto. Digo, ¿ese es Benbarca? Dice, no, es un tío idéntico a Benbarca, era el doble de Benbarca, era jefe de telégrafo. Y le hicieron un atentado creyendo, y dice, eso se lo hizo Ufkir. Y entonces me dijo el jefe de la policía, Ali Bespa, me dijo, lo confundieron con Benbarca porque se sentaba siempre contigo ahí. Y eso fue la CIA a través de Ufkir, que quería matarlo para que él no fuera a La Habana a presidir la conferencia. Para volver sobre España, la de la reflexión sobre ETA, los movimientos entonces, el papel que jugó el terrorismo, ¿alguna reflexión de ustedes? ¿Alguien quiere? Bueno, hay una cosa que ha dicho y que yo quisiera matizar. Yo estoy completamente convencido de que eres enemigo de la pena de muerte. Pero los de ETA, que mataban, también eran enemigos de la pena de muerte. Y la utilizaban. Claro, y la utilizaban. Es decir, y luego completar algo que antes se dijo por parte de Garí y de Leopoldo con respecto a una intervención de mi compadre, el exministro Otero Novas. Yo no he hablado de Otero. Y es que él decía que Argelia era como un peón de Rusia, exactamente. Y hoy yo estoy convencido que Argelia sigue con su intención de asomarse al Atlántico, y lo que quiere es un Estado, la República Saharaui, que sea un Estado títere para poder asomarse al Atlántico, disfrutar de los fosfatos de Bucra, disfrutar de la posición estratégica y del antiguo banco pesquero canario sahariano. Son dos temas. Leopoldo Fernández. No, yo quería decir simplemente que yo entiendo la postura de Antonio en el sentido de que en aquellos tiempos la fiebre descolonizadora era tal, estaban en eclosión todos los países que se iban independizando progresivamente en los años 60 en África, y claro, el liderazgo de esos países pues estaba en la gente que hemos citado, en Boumediene, en Gaddafi, en toda esta gente, y bueno, pues no eran lo más recomendable, como decía antes Juan Manuel, estos amigos de Antonio, pero era donde podía acudir y los que le abrían las puertas internacionales, incluyendo Naciones Unidas. Pero la cuestión está en que, a mi parecer, bueno, pues aparte de equivocarse de amigos, sinceramente, yo creo que Antonio se perdió en el tiempo, se quedó anclado en aquel tiempo, y siendo, como sigue siendo, un luchador equivocado a mi juicio y un idealista, pues ha perdido su tiempo y su historia, porque además es que no se daban entonces las condiciones sociales ni políticas para una lucha armada, y hoy no se dan las condiciones políticas, las luchas armadas, que me parecen absolutamente inimaginables. Ese es el error que yo le atribuyo a él, que no ha sido capaz de entender que los canarios llevan 5 siglos unidos y que no quieren aventuras independentistas, porque lo prueban el que todos los partidos del arco parlamentario y los otros que no están representados en el Parlamento, pero sí en otras instituciones, ninguno, ni uno solo, tiene un proyecto de independencia. De eso vamos a hablar enseguida, de la actualidad del tema. Enseguida, solo brevemente recordar una cosa. Del arco parlamentario, no entiendo. Del Parlamento, representados en el Parlamento. Los partidos españoles, el PP, el PSOE, todos son partidos canarios. No, ¿cuál? Todos los que están representados en el Parlamento. Usted dice que son no canarios. Es un partido español. Sí. El PP es un partido español. Izquierda Unida es un partido también español. Después tenemos la coalición canaria, que también es español. No, no es español. Canarias son autonomistas, es un grupo de autonomistas, y después está el CCM y todo eso. Pero son españoles también. Se proclaman como tales, son constitucionalistas, defienden la Constitución, no quieren la independencia. Podrá haber una corriente. Claro, pero los autonomistas no quieren la independencia porque son autonomistas. Porque no son... Claro.
Ese es su error de diagnóstico. El peligro del debate es que estamos pasando de la película, es que de eso volveremos de ver el documental a poner sobre la mesa ideas políticas. Entonces, yo quisiera también decir algo al respecto. Domingo, enseguida, solo por un detalle, porque creo que no podemos perder el hilo. Y volveremos sobre la reflexión de la actualidad. El accidente de los rodeos, todos lo saben, fue un antes y un después en la historia que se cuenta en esta película y en la historia que vivió Antonio Cubillo. Lo recordamos. El accidente de los rodeos era la excusa perfecta que necesitaba el gobierno de España para arremeter contra el M. Payac. Desde el Ministerio del Interior, Rodolfo Martín Villa puso en marcha un operativo policial que en pocos meses habría de acabar con la frágil estructura operativa de la organización en Canarias. Su nombre en clave, Operación Estrella. ¿Crees, Domingo, que fue la excusa perfecta para que se organizara el atentado contra Cubillo, ese accidente? Bueno, ¿O no tiene nada que ver? No sé, sería muy aventurado decirlo sin ninguna prueba documental que uno pudiese tener. Lo digo porque efectivamente Alemania se preocupa. Podría darse esa circunstancia. Lo que ocurre es que en la política, digamos, de los servicios secretos y de estas cuestiones internacionales puede suceder cualquier cosa, como nos sorprendimos al final, o como decía antes García Ramos, de ver un agente secreto que parece un yonki en realidad, más que un agente secreto. Es decir, que te puede sorprender con la realidad misma, ¿no? Pero sí quería aclarar algo de lo que comentó don Lorenzo Larte hace un momento, en relación a la cuestión, digamos, del interés estratégico argelino de salir al Atlántico, que sigue teniéndolo, y de ahí su interés en constituir una república árabe saharaui democrática, ¿no? Bueno, digamos que eso sería una lectura muy pro-marroquí del asunto, ¿no? Porque, en fin, Marruecos tiene un proyecto del Gran Marruecos que viene de las teorías nacionalistas del Istiglal, del Partido Nacionalista desde los años 50, en los que ellos consideran Marruecos pues desde el mar Mediterráneo hasta Mauritania incluida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una reivindicación y una lucha de un pueblo, que es el pueblo saharaui, que lleva décadas ahí, que tiene derecho a la autodeterminación. Bueno, pero siempre se da ese cruce de intereses, y este es un tema interesantísimo, el del Sáhara, para un monográfico. Hemos hecho alguno que le invite. Porque esta quizás es una oportunidad en este envite especial después del documental de que se aclare el episodio. ¿Creen ustedes que este señor es responsable de los centenares de muertos que se produjeron en ese accidente de los rodeos? ¿O hoy se puede decir que no? Juan Manuel García Ramos. Pues como tenemos aquí dos juristas, yo diría, ¿eso es un principio de abogacía o un principio jurídico? La causa de la causa es causa del mal causado. Jurídico, pero en el caso este hay No, porque es que los que han acusado a Antonio en este sentido y a su gente están basándose en este principio jurídico, ¿no? Y bueno, ese principio jurídico existe. Que no es aplicable, yo entiendo, en este caso. Desde luego es desmesurado. Haces un análisis que me parece que es muy ponderado, ¿no? Pero es lo que ponen siempre sobre la mesa los que acusan a Antonio y a su gente de su posible culpabilidad, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo ninguna duda de que la bomba que se puso en esa floristería no pretendía que se causaran esos muertos. Estoy absolutamente seguro. Era, como decía el propio entrevistado, hacer ruido, que se supiera, tal, un poco de follón. Pero claro, la desgracia de Antonio y su movimiento es que eso dio lugar a un accidente casual, como consecuencia del acto terrorista. Pero responsabilidad directa, yo sinceramente creo que no cabe atribuirles. Directa. Sí, indirecta, con todos los matices que se quiera atribuir a esta palabra. Pero responsabilidad directa, a mí me parece que jurídicamente sería muy difícil. Yo creo que ni jurídicamente y en ese sentido sí creo que entonces las intenciones de los servicios secretos españoles se suman a esta parte de Baja Sajonia, que es la parte que veo menos explicada en el documental, ¿no? Y ahí creo que sí se puede. Y siempre de por medio, pues parece que la CIA, que está en todos los fregados, ¿no? Pero al principio uno de los causantes del atentado contra Cubillo, fíjate que menciona a la CIA. Y pasa bastante desapercibido en el reportaje, pero lo menciona. De las primeras frases, sí. Antonio, ¿cómo se siente usted cuando usted le llama asesino de estas personas? ¿De qué personas? De las que perdieron la vida en el accidente de los rodeos. No tuvimos nada que ver con eso. Eso es el efecto de la causa y el efecto papillón. La causa, digo, una mariposa moviéndose en el Japón
la sala produce un temporal en Estados Florida. Unidos, en Florida. Pues no creas que es verdad. No creas que eso es verdad. Nada, pero yo me enteré por Dávila, me acuerdo que fue Dávila que me llamó y me dice, oye, mira, había un accidente. Y ¿qué pasó? Dice, lo del avión. Dice, ¿y por qué fue? Dice, porque, me lo dijo él, dice, porque el que estaba dando las órdenes a los dos aviones estaba con un micrófono que estaba conectado a los dos aviones al mismo tiempo. Y además me dijo, y él dijo, ok, pues estaban serios, puede salir. Entonces él dijo, ok, porque es que en aquel momento él estaba viendo en un televisor un gol que había metido España en un partido de fútbol. Contra Yugoslavia. Contra Yugoslavia. Sí, contra Yugoslavia. Entonces gritó, ok, y ahí fue el accidente. Ahí fue el accidente. Eso es lo que dice. Antonio, estás haciendo una acusación. No, eso no me lo dijo. Muy grave. Eso no consta. Lo que sí te digo es una cosa. Yo albergo muchas dudas al respecto también. Pero es que después las compañías de seguro... de cómo se comportó la torre de control en esa... Pero claro, pero si las compañías de seguros internacionales... Usted no se fija que las compañías de seguros vinieron porque había que pagar un montón de miles de dólares ahí. Y las compañías de seguros dijeron, el 40% lo pagan los holandeses, el 30% lo paga el avión americano y el 30% lo pagan los españoles, la torre de control. Y entonces vinieron las organizaciones internacionales de aviación civil y dijeron, la culpa la tuvo la torre del control, pero también la tuvo el comandante del avión que salió. Es cierto que hay que recordar que el 5 de abril de 1978, este hombre que está a nuestro lado, que sufre paraplegia desde entonces, sufrió un atentado que pudo costarle la vida. Y este atentado se vio precedido de una serie de circunstancias que hemos relatado. Y luego, al querer explicarlo, se ha apuntado a diferentes X. Antonio Cubillo considera que Martín Villa, entonces ministro de Interior, era el responsable. En este documental que hemos visto, tanto uno de nuestros invitados, Lorenzo Olarte, como José Luis Espinosa, recuerden, aquel espía infiltrado en el M-Payac, hablan de la figura de Martín Villa. Y aquí la voz de Canarias Libre. Poco tiempo después de fundar el M-Payac en 1964, Antonio Cubillo conoció al hombre que años después iba a planear su asesinato. Se llamaba José Luis Espinosa Pardo. Pues un servidor secreto es unos jefes que son unos traidores y unos tontos que nos creemos lo que nos dicen. El de prometerte, el de hacerte que vas a ser un héroe de España, un no sé qué, un no sé cuánto, y luego si te tienen que vender son ellos los primeros que te venden. La traición que yo he tenido de los gobiernos españoles es imperdonable. Y no te va a decir ni Martín Villa ni... Te digo, los gobiernos. Porque todos los presidentes son los que tienen la primera piedra. Y luego tienen a los borregos que nos dan el trabajo. Y los otros borregos que hacemos el trabajo que nos han dado. Eso es de amor a la patria, de amor a la medalla que te van a poner o la propina que te van a poner. Él solo actuaba con el comisario Conesa. Lo que pasa es que el comisario Conesa le contaba en los bares donde se veía alrededor de la Puerta del Sol quiénes estaban detrás. Según él, les contaba que estaba detrás Mariano Nicolás como director general de la policía y Rodolfo Martín Villa, que es de hecho el hombre que propone el asunto en el Consejo de Ministros. Se libraron 100 millones de pesetas para cometer el atentado y se repartieron entre Conesa, sus amigos, y José Luis Espinosa, que le debió llegar la parte más pequeña, y los dos autores materiales del atentado. Martín Villa es un hombre muy inteligente, frío, y a mí se me hace muy duro pensar que pudiera conocerlo Martín Villa. Lo que ocurre es que en situaciones como la presente, en que se consideran que lo prevalente es el Estado, a lo mejor políticos responsables, pues cuando saben que puede alguien tomar una decisión de ese tipo, miran hacia otro lado. Hemos escuchado a Lorenzo Olarte, que ya antes expresó, también a José Díaz Herrera, el periodista. Antes expresó usted, Olarte, su versión de que estaba más la silla detrás que Martín Villa, su compañero de partido entonces en el gobierno. Sí, y lo he tratado muchísimo. ¿Usted convencido de que no tuvo nada que ver? Yo estoy convencido de que no.
Estoy convencido de que no. Y además se da la circunstancia de que cuando todos ponen por los suelos a Conesa, sin embargo, le dan credibilidad en cuanto Conesa dijo que Martín Villa lo sabía. Y luego en el reportaje hay otra cosa que es una auténtica chorrada. Y no se puede dar otro calificativo. Cuando se dice que el atentado contra Cubillo se acuerda en un Consejo de Ministros, pero ustedes conciben que es posible un Consejo de Ministros donde se diga vamos a matar a fulanito. Y esas cosas no suceden así jamás. Jamás. ¿Podemos hacer una pregunta a un segundo protagonista de la noche? Se le puede hacer, claro. Vistas estas conexiones tan fluidas que hay entre no tengo nada que ver con este. No, sí, les voy a hacer una pregunta. ¿Visto estas conexiones tan fluidas que hay entre la CIA y los servicios secretos españoles? ¿Hasta qué punto la CIA no estuvo detrás de la transición española? No, yo no lo creo. La CIA no estuvo detrás de la transición española, al contrario de lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, donde la CIA estuvo absolutamente detrás de lo de Allende. Hasta el punto de que Kissinger, a quien la historia todavía no ha juzgado estuvo en Chile días por una serie de crímenes en los cuales tiene él... Don Lorenzo, si es Nobel de la Paz. Sí, Nobel de la Paz. Ese es el prestigio Nobel de la Paz. Del Nobel de la Paz. Sí, igual que Obama le hicieron Nobel de la Paz al mes de ser presidente. Antes de saber si después iba a preconizar la paz o la guerra. ¿Hubo terrorismo de Estado? Oiga, un momento, yo le recomiendo que lean el libro que hizo el general Sáenz de Santa María, que es el padre de la vicepresidenta. Este es un libro así, y se llama El general que pasó al otro lado. Y él explica todo el atentado porque él fue el director de la Guardia Civil. Él dice Martín Villa que fue el responsable, te lo cuenta él todo perfectamente bien. Y además no cita a Martín Villa, no cita a Martín Villa. Sí, sí, lo sé. No. Estaría bueno, pues, ¿ha leído el libro? ¿Ha leído el libro? Sí. Bueno, Martín, a él le dice... Dice que él era el ministro del Interior en ese tiempo. No. El general Sáenz de Santa María lo cuenta allí, dice que le exigen que vaya al Senado a hacer una declaración que tenía que hacer y que diga la verdad sobre cierta cosa. Y entonces él dice, si yo voy al Senado a declarar, yo cuento el asunto de Cubillo. Eso lo dijo una noche en hora 25. Lo que pasa, y después Martín Villa fue... y después al final lo llamaron por la mañana a las 6 de la mañana. No fue. Y dice, no vaya. Porque, pero oiga, que yo denuncié a Martín Villa con toda una serie de detalles. Y, oye, pero vamos a ver, el atentado, ¿por qué fue? Vamos a dejarnos que si los rodeos, que si tal. Da la casualidad que en febrero del 78 se decide en la OA que todo el grupo africano de la OA iría, el señor Etequi, que era el secretario general de la OA, iría conmigo y una delegación del NEPAYA a Nueva York para plantear el caso ante la Asamblea General. Entonces, el señor Etequi me dice, mire, un día me llama, porque él era camerunés, me llama el embajador de Camerún, me dice, el señor Etequi dice usted que tiene que estar en Roma el día 10 de abril. Entonces empiezo yo a preparar todo para estar el 10 de abril. Entonces eso se enteran los servicios secretos españoles, a través de quien sea. Pero lo cierto es que me hace el atentado el 5 de abril para que yo no estuviera el 10 de abril. No se ha dicho esta noche, y en el documental tampoco creo, que a usted le tenían preparado otro atentado en Roma. Claro, en Roma me tenían, que son los alemanes de acuerdo con los servicios secretos italianos. Entonces venía Borak y el jefe de los servicios de seguridad alemanes y dos más. Me estaban esperando en Roma porque si fallaba el atentado de allí, me matarían en Roma para que yo no cogiera, el día 10 no cogiera el avión para los Estados Unidos, porque ellos sabían que yo iba a... Brevemente, por favor. Brevemente, decir que... Ya no te faltaba. Sí, decir que bueno, que a lo mejor la CIA anda por ahí porque siempre está por todos lados, pero que no se pueden despejar balones de esa forma, ¿no? Es decir, hay una práctica de terrorismo de Estado durante todo el periodo de la transición y hasta finales de la década de los 80, que es conocida y que llevó a la cárcel a importantes representantes General Galindo, entre otros, de la Guardia Civil y la Policía, del Ministerio del Interior y algún ministro, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cuál es la implicación más o menos directa si no ha habido una acusación, es decir, una sentencia sobre una persona determinada, pero que hay una implicación de esto que llamaban
los aparatos secretos, la guerra sucia y todo esto, yo creo Incluso, que es evidentísimo. Incluso yo diría ¿no? más, hasta terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, terrorismo de Estado. Y una segunda cuestión, por supuesto que hay una intervención norteamericana en la transición. Hay un libro magnífico de Joan Garcés que se llama Soberanos Intervenidos, en el que detalla perfectamente cómo hay una interferencia permanente de las administraciones norteamericanas en el proceso de transición a la democracia en España. A partir de la muerte de Carrero. Yo quería saberlo de boca de uno de Si alguien tiene el libro de Sáenz Santamaría y me lo presta, lo agradezco. Lo tiene Antonio. Yo era íntimo amigo de Sáenz Santamaría, un perfecto caballero, un hombre de una valía excepcional. Eso que ha dicho ahora. Y Suárez lo adoraba. Y Suárez lo adoraba. Lo que sí es cierto es que alguien ordenó eso. Lo mismo que alguien ordenó, perdona Juan Manuel, el chivatazo del caso Faisán. Pero hemos de suponer que porque el ministro en ese tiempo era Rubalcaba, fue Rubalcaba. Bueno, pues lo mismo digo, hemos de suponer que en última instancia el mandamás, el ministro, era Martín Villa, que fue él el que dio la orden. Yo, como dice Lorenzo Larte, ni eso se discute en un Consejo de Ministros, lo saben 2 o 3 personas, como mucho. ¿Cómo mucho? Me piden que introduzcamos una cosa que puede rematar todo esto que estamos comentando. Cuando regresa Antonio Cubillo a Canarias en agosto del 85, ¿cómo quedan las relaciones España, Argelia? Vamos a ver. Y aquí la voz de Canarias Libre. Tras el atentado contra Cubillo, las relaciones del gobierno argelino con España se tensan. Boumediene ordena una rueda de prensa internacional en el Hospital Mustafa, donde se encuentra el líder del M-Payak, y acusa al ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, de estar implicado. 8 meses después, el presidente argelino muere y el propio Marcelino Oreja acude al funeral. Argelia se encuentra devastada por la crisis y el nuevo presidente, Charlie Benjedid, establece una economía de libre mercado. Tras la visita de Marcelino Oreja, Argelia disminuye su apoyo al M-Payak. Las relaciones comerciales y diplomáticas con España crecen. En 1985, tras 7 años sin éxitos diplomáticos, Cubillo planea su regreso a Canarias para luchar por la independencia desde un marco legal. El señor Cubillo puede regresar a España en el momento que quiera, con pasaporte o sin él. Y mientras la situación se mantenga, la situación jurisdiccional o judicial, se mantenga en los términos en los que está actualmente, la función de las autoridades, tanto del servicio diplomático como del Ministerio del Interior, si regresa a España, es la de colaborar con la justicia española para que sus responsabilidades pues se diluciden en los términos que señala nuestro ordenamiento. Estamos viendo las imágenes. Regresa Cubillo hace 27 años. Momento. Cuando pasó de los 500 millones eso, que por eso quería yo que me lo dijera el de las puñaladas, que me lo contara él también. Alfonso. Entonces, el jefe de la seguridad, de los servicios secretos, Casdi Berbaj, el coronel, le dijo, no puede liberarse porque están condenados por un consejo de guerra. Entonces, Charlie de Benjedid dijo, deme los 500 millones que yo me los arreglo. Y cuando volvió, tuvo Casdi Berbaj, dijo, no puede liberarlo. Y entonces, ¿cómo que no? Yo lo libero. Y entonces envió un coche a donde estaba la cárcel estaba condenado estos dos, y le dijo al director, libera a estos señores inmediatamente porque lo digo yo. Y entonces el director dijo, pero no puede ser porque tiene que ser liberado por un consejo de guerra. Y entonces dice, oiga, que yo soy el presidente, porque llamó por teléfono el director al presidente, que yo soy el presidente, usted lo libera. Entonces los liberaron, los trajeron a Argel,
lo metieron en una pensión y de allí llamaron a la embajada diciendo: aquí hay dos españoles sin pasaporte, vengan a buscarlo. Y entonces vino el cónsul, lo sacó y después de allí lo mandaron para allá. Bueno, pues ahí vino un enfrentamiento entre Cathy Mervah con Chadli, y ese enfrentamiento se fue agravando porque no podía hacer eso. Entonces me vino a ver en junio Mervah y me dijo: mira, Antonio, tú hasta ahora has estado aquí en completa seguridad, pero a partir de ahora, con estos manejos que yo he visto y el Alfonso Guerra que estaba viniendo por allí y Felipe González, tú no estás en seguridad. Y como tú tienes un montón de sangre que te di yo, porque era del mismo grupo sanguíneo, te digo, más vale que te vayas aquí porque si no vas a acabar mal. Y al poco tiempo, Cathy Mervah venía de Cabilia y hubo con ese enfrentamiento, y él, su hijo, su hermano y 3 más que venían en un coche fueron asesinados en una curva. Bueno, a mí se me ocurre una cosa que creo que es importante, y me perdonan por la inmodestia. Si realmente hubo esa oferta de los 500 millones, claro, eso no puede venir de España, porque en los fondos reservados, y yo he pertenecido a la Comisión de Fondos Reservados en el Parlamento Español, no existe ni la décima cantidad de los 500 millones. Esos 500 millones de dólares solo pueden venir de Estados Unidos. Que no. Brevemente, para que puedan todos opinar, porque si no nos liamos. Juan Manuel García Ramos, Leopoldo y Domingo. A mí el apresuramiento me opaca mis argumentos, pero 2 cosas, 2 anotaciones. Me asombra cada vez más el chafalmejismo de cheques de 500 millones para acá, cheques de 500 millones para allá. Servicios secretos, política exterior, política entre países, yo creo. No, pero digo, en segundo lugar, antes quedó algo sin resolver que a mí me parece que debemos, ante la audiencia, debemos dejarlo resuelto. En 2003, cuando se produce la sentencia de la Audiencia Nacional, a quien se condena es al Ministerio del Interior, que había hecho, ha sido el protagonista del asesinato, bueno, del intento de asesinato en 1978, quien ocupaba el Ministerio del Interior, el señor Martín Villa. El responsable político. Aquí no hay vuelta de hoja. Sentencia, terrorismo de Estado. Yo lo único que tengo que decir hablo del regreso ya, que cuando Cubillo regrese se normalizan las relaciones. Yo creo que el error de Cubillo fue regresar, porque ahí murió el mito. Ha explicado que le avisaron en Argelia que no estaba seguro. Pero ahí murió el mito político. Antonio Cubillo terminó su carrera política cuando regresó a Canarias y se presentó a las primeras elecciones y todos, no hace falta recordar lo que sacó. Y yo le di 5.000 pesetas a un pero al margen de eso, para que regresara. ¿Es verdad o no, Antonio? Sí es verdad que España compró a Argelia con unos acuerdos muy importantes en materia petrolífera entre la empresa Sonatrans e Hispanoil, que era la empresa española, hoy sucesora, digamos, es Repsol. Pero se hicieron unos acuerdos en materia de gas y de petróleo enormemente importantes. Y yo creo que eso fue una intención del gobierno de España, primero porque el suministro le pillaba cerca, y de paso, digamos, pues porque evidentemente hacía un puente con Cubillo y se acababa Cubillo como problema político para el gobierno de España. Domingo, brevemente. Claro, bueno, coincidiendo en parte con lo que acaba de exponer Leopoldo, también decir que ya la vuelta de Cubillo en el 85, 86, ya es un clima de nueva estabilización del Estado, el movimiento de la izquierda alternativa desapareció en Canarias, ya no hay peligro, digamos, de desajuste del marco social y político. Entonces, pues bueno, ya se normaliza, digamos, la situación. Voy a avisarles a los espectadores y a los invitados. Hemos ido repasando casi 40 años de historia en muy pocos minutos. ¿Es reproducible esa situación de entonces, ahora en la actualidad, en que España se enfrenta a un debate sobre el soberanismo? Le hemos consultado al presidente de la COE de Tenerife, José Carlos Francisco, y al exfiscal general del Estado, Eligio Hernández. Vamos a escuchar uno a uno. En ningún territorio de España, y si algunos se lo creen y otros lo alientan, están destinados a un fracaso peligroso, ¿no? A una excepción peligrosa. La independencia de Cataluña no es legalmente imposible, porque no lo permite ni el derecho interno ni el derecho internacional. La solución es ir a una profundización del Estado de las autonomías, un desarrollo en el sentido federal. Por tanto, hay que ir a un Estado federal. Ya tenemos un Estado federal prácticamente, porque hay muchas autonomías que tienen más competencias que muchos estados de una federación, y lo que hay que hacer es ir a la corresponsabilidad fiscal y
y hacer una reforma del Senado para que sea como el Bundesrat alemán, donde se reúnan las comunidades autónomas. No es posible ejercitar el derecho a la autodeterminación en España, pero tampoco en Estados Unidos, que es una república federal. O sea, yo no conozco ninguna constitución que autorice y legitime el derecho a la autodeterminación. Pues, esto no es un proceso de descolonización como el Sáhara, por ejemplo. Es que pensar que Cataluña va a estar amparada por el derecho internacional como si estuviera un proceso de descolonización no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tenemos un Estado federal? Porque en la transición había miedo a los militares franquistas, que no sabían ni siquiera lo que era un Estado federal, les sonaba mal la palabra. Y como además los socialistas todos hablaban de Estado federal, Estado federal, era imposible prácticamente. Entonces se acudió al Estado de las autonomías, que es distinto, porque el Estado de las autonomías viene de arriba abajo y el Estado federal se produce en virtud de un pacto. Si se hubiese pactado todo, incluso la corona, a lo mejor la corona no estaría pasando los momentos difíciles que está pasando actualmente y a lo mejor no se estaría produciendo en Cataluña y en el País Vasco lo que se produce. A propósito de esto, yo quiero terminar diciendo lo siguiente: los vascos no han sido desleales con la Constitución. Los vascos no firmaron la Constitución. Luego, a quien no firma la Constitución no se le puede pedir lealtad con la Constitución. Los catalanes, sin embargo, sí la firmaron. Y participaron. Y aprobaron además la postura, la existencia del Tribunal Constitucional. Y lo que no me parece a mí de recibo es que con todo eso, días antes de que se pronunciara el Tribunal Constitucional, los catalanes hubiesen, el presidente del gobierno, Zapatero, que fue muy débil en muchas cosas, hubiese expresado que apoyaba al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Está claro. Hemos escuchado al exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, sobre si era viable jurídicamente una situación de independencia. ¿Lo es económicamente? Se lo preguntamos al presidente de la COE, José Galo Francisco, en Tenerife. Yo creo que el tema gallego y vasco no tiene por qué haber grandes cambios en su relación con el Estado y por tanto con el resto de comunidades. En el tema catalán sí que van a intervenir en las elecciones un asunto nuevo, que es la propuesta, aunque sea a medio o largo plazo, independentista. Y esto pudiera dar lugar a que el Estado tuviera la tentación de darle mayor fondos a Cataluña, y eso sí podría traer problemas a algunas comunidades, en particular la Canaria, que es la peor financiada per cápita del Estado, ¿no? Es muy complejo. Yo creo que una independencia de cualquier parte del territorio español produciría una merma económica en toda España y sobre todo en el territorio que se independiza. Esta es mi opinión, creo que clara. Desde el punto de vista empresarial, los empresarios estamos demandando más mercado único, no menos, y estamos demandando más Europa política y no menos Europa. Y bueno, esto va un poco en contra, creemos nosotros, de los tiempos, ¿no? ¿Y usted cree, Antonio Cubillo, que es viable la independencia de Canarias? Bueno, sí, claro que es viable, estaría. Pero una cosa que falta aquí, no se olvide que cuando yo volví, entonces los compañeros aquí que habíamos contactado habíamos dicho que había que volver y había que crear un partido que pudiera participar en elecciones y todo. Entonces volvimos y se creó enseguida el Congreso Nacional de Canarias. E inmediatamente yo lo que hice fue presenté una denuncia contra Martín Villa aquí en los juzgados, contra Martín Villa y contra el que me dio las puñaladas, Espinosa. Y esa denuncia después se llevó a Madrid y se llevó a la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional, el 14 de julio de 1990, condenó al Estado español por terrorismo de Estado. Claro. Le pregunto y además, que me indemnizara por 25 millones de pesetas, que los 25 millones de pesetas no los querían pagar desde el 90, y entonces cuando hubo una especie de víctimas de terrorismo, presenté la sentencia, digo, oiga, que yo también soy víctima de terrorismo. Y eso fue en el 2003. En el 2003, ¿qué se pagó? Le preguntaba antes, le insisto, usted que abandera la independencia. Ah, claro, pero nosotros... ¿Es viable la independencia? Claro que es viable, como todos los países que han independizado, poco a poco más o menos son viables. Nosotros hemos hecho un proyecto de constitución que está aquí y se fue publicado en El Día durante 6 meses, Constitución de la República Federal Canaria. Nosotros somos una República Federal Canaria, pero en África. Nosotros no somos europeos. Esto no está en Europa. Y entonces somos viables, y aquí lo hemos expuesto en cerca de 300 artículos.
y vamos a ser viables porque hay toda una serie de argumentos que no creo que tenemos tiempo de discutir ahora en este momento y por lo tanto nosotros lo que siempre hemos pedido al gobierno español es que se fije un calendario de descolonización y que se diga, por ejemplo, durante un año, durante unos años, para preparar las condiciones necesarias y que después que España le dé la independencia como hizo Portugal con sus colonias después. Entonces, claro que es viable. Y además es viable por las buenas, como nosotros hemos dicho. Pero claro, el gobierno español ahora, ¿qué ha hecho? Ha alquilado a la OTAN, alquilado las Canarias, cuando la OTAN no puede pasar después del estrecho de Gibraltar. Eso no puede pasar. Eso no es verdad. La OTAN alcanza hasta Canarias incluida. No alcanza a Ceuta y Melilla, sí a Canarias. Léase los estatutos, Cubillo. Sí, los estatutos, no. La OTAN es solamente para la defensa de Europa. No es cierto. Pero, la prueba es que hay una base de la OTAN que es Gando. Es viable la independencia. Pero porque claro, los españoles dicen que Canarias es España. Bueno, al margen y que por lo tanto es Europa. Sobre el alcance de los límites de la OTAN. ¿Es viable una independencia en Canarias? Yo creo que no, ni las balanzas fiscales, ni las balanzas comerciales, ni ninguna de las grandes cifras que se pueden manejar, porque el tema es económico. Es decir, si un territorio económicamente es viable, yo no digo que no pueda ser independiente, digo que podría acceder a la independencia sin mayores dificultades. Pero es que aquí, primero, rompemos la estructura social, porque es una minoría, insisto, minoría minoritaria, muy minoritaria la que pide la independencia. La prueba es que no hay en ningún partido, canario o no canario, que la incluya, salvo el Congreso Nacional de Canarias en sus postulados. El PNC es un partido que puede rozar la independencia, llegar a casi, pero yo creo que, Juan Manuel, que me rectifique, no llega a ese extremo. Y luego, al margen de eso, insisto, es el sentimiento popular. O sea, al margen de la cuestión económica, es el sentimiento popular que la gente lleva 5 siglos ligada a España y que las familias, la mayoría de las familias canarias descienden de la península, aunque no le guste al señor Cubillo. Juan Manuel. Vamos a ver si podemos reposarnos un poco, ¿no? Porque yo sé que el coordinador tiene que acelerar, pero nosotros tenemos que reposarnos. Tiene que reposar. Yo creo que la crisis económica que estamos sufriendo es una cómplice perversa del jacobinismo, ¿no? De la recentralización de los estados, ¿no? La gente está viendo que ya no el problema, la metáfora Madrid como la mala, pues casi ni se puede invocar, ¿no? Posiblemente podemos hablar de Bruselas, de la Comisión, de Frankfurt, el Banco Central Europeo, de Estrasburgo, el Parlamento Europeo, pero digo que es una cómplice perversa de la recentralización, ¿no? En cualquiera de los casos nosotros estamos en un proceso distinto, ¿no? Antes habló, y yo no sé si me estoy extendiendo, me cortas, ¿no? Pero antes habló de algo, Domingo Garí, que a mí me llamó la atención y pasó también desapercibido, de la posible exacerbación que hubo en un momento determinado con la campaña identitaria que realmente planteó Antonio Cubillo con su movimiento, ¿no? Bueno, eso fue una burbuja. 1979-1983 fue lo que pasó con un UPC. Pasó de ser alcalde un nacionalista Bermejo a no tener ningún concejal. Bueno, tienen 2 concejales, pero en la anterior legislatura no tenían ninguna. Yo estoy con el espíritu de La Haya, que dice que a pesar de lo que digan las constituciones de los estados, las naciones que están integradas en los estados, si logran una mayoría, como se está intentando en Escocia o se está intentando en Quebec, pero si se logra una mayoría, sería el momento de plantear una independencia. Eso hay que dejárselo al pueblo. Nosotros estamos buscando el respaldo de nuestros pueblos, no actuando de espaldas a nuestro pueblo. Enseguida les pido el resto de la opinión. Hay un fragmento de la actualidad que no es del documental, pero sí del momento que vivimos en nuestro país. Después del 11S, con la famosa manifestación de la Diada en Cataluña, se abre un debate sobre el soberanismo que luego ha tenido algún tipo de traducción en las elecciones gallega y vasca, con algún importante ascenso en Galicia, pero sobre todo en el País Vasco, con la presencia de Bildu. Vamos a recordar lo que ha dicho en las últimas fechas Artur Mas, ya en plena campaña electoral en Cataluña, al respecto. Nadie de nosotros, ni yo tampoco, nos sentimos salvadores de nada. Solo nos sentimos servidores de una causa noble, que en este momento además es una causa histórica, que es la libertad y la plenitud de Cataluña. De esto sí nos sentimos servidores. Lo dan.
pues visto lo del momento aquel del partido famoso de fútbol, la presencia, el protagonismo de la señora. En nuestra mesa, que está interesantísima, tiene que lamentar la ausencia enseguida de Lorenzo Olarte por razones de que tiene que coger el avión. Señor Olarte, usted que conoce muy bien lo de Cataluña también, ¿algo más quería decir antes de despedirse? Sí, yo quería decir simplemente que a mí me ha llamado la atención que en estas elecciones en el País Vasco nadie ha hablado de autodeterminación ni independencia. Al contrario, han dicho que lo quieren, que es un tema para hablar más adelante y que en este momento lo que importa es la economía y el paro. Han sido extraordinariamente pragmáticos. En cambio, los catalanes no. Por eso yo hace poco publiqué un artículo en que decía, por primera vez en la vida, los vascos, las perras, y los catalanes no, las pelas. Pero los vascos tienen el concierto. Claro, vasco, tienen el concierto. El pacto fiscal que desde antes de Franco, desde antes de Franco. Y finalmente decir una cosa, yo supongo que Antonio Cubillo querrá que ese proceso de independencia culmine en plenitud de democracia. Claro. Bueno, hoy por hoy, sin embargo, nos encontramos con que en las elecciones en Canarias son abrumadores los resultados de los dos partidos españolistas. Luego, quienes votan al PSOE o quienes votan al PP no son partidarios de la independencia. Claro. Eso quiere decir que la mayoría del pueblo canario hoy por hoy no es independiente. 600.045 fue la abstención. 600.045 en las últimas elecciones. Aquí hay 500 000 de españoles con DNI nacidos en España. Y después votan también todos los europeos que participan en las elecciones. Entonces, aquí los canarios solamente se le aplica en derecho internacional en el proceso de autodeterminación el jus sanguinis y jus soli. Y aquí no hay sino 1 millón de canarios. Pero no me digan que el PP es un partido canario, es un partido español. El PSOE, Partido Socialista Obrero Español, es un partido español. Por eso sus votantes no votarán la independencia. Pues claro que no, porque ¿cómo van a votar si son partidos? A Lorenzo Olarte, que ha estado con nosotros, ya como digo, por razones de desplazamiento. ¿Qué va a tomar? Que no puede evitarlo, ha de ausentarse, pero le agradecemos su presencia esta noche. Estamos ya en la recta final de este envite especial, con la presencia de Antonio Cubillo. Hemos visto el estreno esta noche de la película Historia de un crimen de Estado, de Eduardo Cubillo. Y como estamos en la recta final, hemos hecho una alusión a Cataluña, también al País Vasco. Hemos visto imágenes, cómo se ha producido ese ascenso que estamos viendo ahora en el País Vasco del aversalismo, también del PNV, el nacionalismo quizá más moderado, y hemos mirado hacia Cataluña en pleno proceso electoral. Miremos al futuro, después de haber hecho el repaso esta la historia. Domingo Garí, ¿el futuro para Canarias cómo se presenta? Bueno, antes no puedo intervenir, matizar. Brevemente, simplemente quiero decir que un Estado democrático debe reconocer el derecho de autodeterminación como un derecho democrático más, ¿no? Futuro. ¿Cómo se presenta el futuro? Pues francamente muy difícil, en razón de la crisis económica. Yo creo que la estrategia neoliberal de afrontar la crisis va a llevar a empobrecer la situación, a golpear más a los sectores ya golpeados y a incorporar a nuevos sectores a una situación de crisis económica. Y creo que están profundamente equivocados, tanto la estrategia del gobierno de Canarias como la del gobierno de Madrid, como la de Bruselas, digamos Merkel, ¿no? Es una estrategia que están caminando a Europa a una bancarrota social, política y económica. Llevado a Canarias, Leopoldo Fernández, periodista veterano, bueno, yo lo que creo, los procesos de bonanza y de quiero crisis. puntualizar, Domingo Garí, ninguna constitución europea ni occidental recoge el derecho a la autodeterminación de nadie. Ninguna constitución democrática recoge el derecho a la autodeterminación o el soberanismo o el independentismo, lo que sea. Y el caso de Escocia es un caso singular porque se unió voluntariamente al Reino Unido en 1700 y ahora dice que se quiere desunir. Por eso es constitucionalmente irreprochable esa solicitud. No es el caso catalán, que nunca fue país independiente, sino un apéndice de la Corona de Aragón. Y se ponga como se pongan. Y tampoco del País Vasco, porque se han inventado una historia que no tiene nada que ver. Pero en cualquier caso, sí es verdad que hay un peligro objetivo con las ciertas actitudes del Gobierno de España. No sé si hablar de recentralización, como dice Juan Manuel, o de incomprensión hacia Canarias, pero lo cierto es que somos la región más alejada, la que tenemos mayores singularidades, mayores necesidades estructurales, mayores problemas objetivos. Y todo esto solo se resuelve con una cuestión muy clara: dinero. Comprensión, ayuda, estímulo, cobijo, amparo, ya vamos a llamarlo como sea. Y en esto se está equivocando el Partido Popular. Se equivocó también el Partido Socialista, que prometió unas cosas que luego fueron humo. Y esto es lo que sí podría despertar algunos sentimientos que no me parece que sean los que nos convengan como pueblo, ¿no?
Pero en fin, espero que rectifiquen. Y por lo demás, nadie tiene la patente de nada, ni mis ideas son mejores que las de Antonio, ni las de Antonio mejores que las mías o las de Juan Manuel. O sea, en cuestiones de sentimientos, todos estamos abiertos a considerar lo que queramos. Por eso no es bueno debatir sobre sentimientos. Juan Manuel García Ramos, que apelaba a las ideas también antes. La pregunta ¿cuál es? Del futuro. ¿Cómo vemos? Ha dicho Leopoldo que existe algún cambio. Yo lo veo, repito mis palabras, es decir, yo creo que la crisis es una cómplice perversa, literalmente, de la recentralización, ¿no? Y eso se está percibiendo, y el trabajo de nacionalismos periféricos que no tengan una fuerte identidad va a ser cada vez más arduo, ¿no? Más arduo, ¿no? En cualquiera de los casos aquí se está faltando al respeto a la misma Constitución, ¿no? Es decir, yo creo que Canarias tiene dos contratos, a mí me gusta verlo así, un contrato con el Estado español, que se llama Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal, y un contrato con Europa que se llama el Reglamento 1911-1991, POSEI o los artículos correspondientes del Tratado de Lisboa. Se está faltando el respeto al cumplimiento del REF, que es la cantidad de dinero que cada canario debe recibir, que es la media. Y entonces se está faltando respeto, y además veo contradicciones. Es decir, el otro día en un debate con Antonio Larcó, amigo, le decía, es que ustedes se olvidan de que cuando, por ejemplo, Mercedes Roldós, que fue una competente consejera de Sanidad, consejera de Sanidad, estaba todo el día hablando de la deuda histórica de los 800 millones, y resulta que ahora ya se olvidaron, y lo único que necesitamos para acabar el ejercicio parece que son 750 millones, es decir, todavía estamos por debajo de 50 millones de una deuda histórica solo en el capítulo de Sanidad. Por lo tanto, lo que pasa, Juan Manuel, por lo tanto que hay que decirle al Estado que sí, bueno, si ellos, la Constitución tenemos que cumplirla todos. Tienes razón en buena parte, pero también deberíamos entonar el mea culpa nosotros, y los políticos especialmente, porque el REF no se ha cumplido nunca. Nunca, desde el año 90 jamás se ha cumplido. Claro. Por lo tanto, alguna responsabilidad tienen los que han gobernado esta tierra porque no lo han exigido o no lo han sabido exponer. Y en definitiva esa es una realidad que está ahí y es bien un debate triste. Para un programa también, bueno, un debate sobre lo que deberían darnos y no nos dan, o lo que tenemos derecho. Y luego que hemos recibido, Carmelo, muchísimo dinero de Europa. Durante los años de bonanza aquí se han recibido más de 1,5 billones de las antiguas pesetas, que es muchísimo dinero, ¿no? De todas maneras. Y eso se ha perdido, son subvenciones que ya no llegan. Sí, hay lo que yo creo es que, vista la situación tan pesimista que tenemos, hay que lanzar un mensaje de esperanza, ¿no? No me gustan los anuncios que hace a veces el gobierno, nuestro gobierno, de decir que peligran 10.000 puestos de trabajo en el sector público, ¿no? Bueno, cuando peligren, que peligren, pero esos anuncios me parece que le hacen un flaco favor a la psicología de una cantidad de familias y de seres humanos que están sufriendo no solo la situación actual, sino la futura que se les anuncia, la futura negra que se les anuncia. Solemos terminar con 30 segundos los invitados pensando en voz alta, y nuestro invitado cierra el programa con una reflexión final. Lo vamos a hacer, cumplimos con nuestro formato. En 30 segundos, ustedes, de todo lo que hemos dicho esta noche, ¿qué es lo que destacarían, lo que subrayarían, Domingo? Bueno, porque la historia es un proceso dinámico, siempre cambiante, que hay que estudiarla para estar al tanto de ella y tratar de aprender para poder superarla, ¿no? Juan Manuel García Ramos. Hombre, yo creo que como lo que nos ha convocado es el documental, llevándole un poco, yendo un poco en contra de lo que dice Leopoldo, diciendo que cuando regresó Antonio Cubillo se acabó el mito. Yo creo político. No, yo creo que Antonio Cubillo sigue siendo un mito. Leopoldo. Bueno, puede ser, y naturalmente que sí, un referente para algunas personas. Lo que pasa es que yo no es ese el nacionalismo que creo que necesite Canarias. Yo creo que necesita un nacionalismo integrador. Yo no estoy hablando de Antonio Cubillo como moderado, de la persona. Templado, que nos una a todos en un proyecto común, más que un, digamos, planteamiento, como él hace, separatista y separador de unos son canarios, otros son españoles, aquí solo los canarios. Eso es lo que yo creo que es nefasto, porque la historia no se escribe con exclusiones, sino con sumas. Va a terminar el programa, va a concluir y va a cerrar Antonio Cubillo. Creo que usted podrá decir lo que a usted le plazca, pero quiero preguntarle también si usted echa en falta algo en la película que ha hecho su sobrino Eduardo Cubillo, que me lo imagino queriendo ser neutral. Tiene muchas declaraciones, es bastante plural el documental, pero usted, que es el protagonista, echa en falta algo, quiere puntualizar algo, y diga usted lo que usted quiera para despedir este programa. Haría falta no sé cuántas películas para el juego que tuvieron los servicios secretos españoles y otras nacionalidades. Pero una cosa que ustedes siempre olvidan, pues Leopoldo dijo, región canaria. La OUA
Organización de la Unidad Africana, el 20 de julio de 1968, todos los jefes de Estado decidieron que Canarias no es una parte de España, sino una parte integrante del continente africano. Y en tanto Pero no es incompatible una cosa con la otra. No. Claro que esto es África. Organizaciones internacionales. Y tiene derecho el pueblo a la autodeterminación y la independencia. A partir de ese momento se estuvo ayudando al EPAYE, se estuvo ayudando todo, y nosotros íbamos a plantear el caso ya directamente en la Asamblea General. Y por eso, por lo que fue el atentado. Canarias no es una región de España. Canarias es una colonia de España. Fue conquistada por la Fuerza de las Armas en el siglo XV y tiene derecho a la autodeterminación y la independencia según la resolución 1514 de 1960. Entonces, en base a eso, internacionalmente nosotros le hemos dicho siempre al gobierno español, plantee usted el calendario de colonización donde intervenga la Cuarta Comisión de Naciones Unidas, la UA, ahora la Unidad Africana, el gobierno español y una delegación canaria de un gobierno provisional que formaremos un gobierno provisional en base a una serie de acuerdos que haremos entre nosotros, y entonces en ese calendario de colonización por la vía pacífica se dice, dentro de un año y medio usted será independiente. Ese es el problema. Don Antonio, y eso es lo que tenemos la que hacer. resolución 1514 que usted cita, hay un apartado, si me permite el realizador, que dice 6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Pero Unidas. no hay la integral... repita la última frase para que vea. Es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. No, pero sigue. Apartado 6. Apartado 7. Todos los estados deberán observar fiel y estrictamente... Pero bueno, pero es que esto no es una parte integral de España, porque esto bajo el punto de vista del derecho internacional, así es, y así se reconoce. Estamos separados, estamos en el continente africano. Bueno, y Madeira también está en el continente africano, pero y es Portugal. Madeira no es una colonia, porque Madeira era una isla que estuvo deshabitada y fue ocupado por los portugueses. Y Dominica, y Martinica, y Hawái. Claro que son colonias. Dominica y Martinica son colonias. Son territorios franceses o americanos. Lea Fran Fanon, parece que lo conoce. Aquí hay otro debate. Como siempre, al final. Esto es lo bueno. Un programa apasionante, yo creo que para ustedes también, desde el punto de vista de la historia, en la que nuestra casa ni entra ni sale, pero expone los hechos. Un documental que hemos estrenado y la opinión de los protagonistas de la historia. Esto realmente es historia. Gracias a los invitados, a Domingo, quería a Juan Manuel Ramos y Leopoldo Fernández. Ha estado también con nosotros Lorenzo Arte esta noche. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Don Antonio Cubillo también, muchas gracias. Gracias. Por haber estado con nosotros esta noche en este invite especial sobre la película en la que usted es el protagonista. Y a ustedes también, muchas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima semana.